¿Qué tal, amigos? Les saludo con mucho aprecio y quiero decirles que nos encontramos en una de las arterias principales del centro de la cabecera municipal de Cerro Azul, Veracruz. Estamos sobre la avenida Miguel Hidalgo y hay algo importante que decirles. Vamos a iniciar un trabajo, un proyecto que se nos antoja bastante ambicioso porque queremos, junto con ustedes ahí en casita que nos van a ver, darle por este medio un reconocimiento muy merecido a todos y cada uno de aquellos hombres y mujeres que hicieron posible la emancipación política, social y económica de nuestro querido terruño Cerro Azul, Veracruz. Los conocemos como los pioneros. Aquí en esta avenida principal se edificó precisamente este monumento dedicado a su memoria. Todavía hay algunos de ellos que permanecen vivos, los demás lamentablemente ya han fallecido. Pero permítanme entrar en cada uno de ustedes para poder decirles lo destacado de sus nombres. Y dice así, voy a darle lectura a todo. Cerro Azul, municipio libre, hombres y mujeres que lograron su emancipación el 27 de noviembre de 1963. Con la producción de Rubén Zambrano Omar y la voz de un servidor de ustedes, Víctor Hugo Gómez Barrios, permítanos, por favor, dar a conocer el testimonio, con todo respeto, de todos y cada uno de ellos. Aristeo J. Alejandre, Aristides Arbona Sandoval, Mario Carvajal González, Leonel Castillo Aquino, Aniceto Castillo Vázquez, Luz María Cava Cerecedo, Cipriano Cobos Vite, Roberto Cruz Segura, Raúl Elizalde Cruz, Soledad Estrada Ibarra, Braulio García Cortés, Alfredo Garza Castillo, Gilberto Garza González, José González Amador, Carlos González Díaz, Porfirio Gutiérrez Ávila, Catarino Guzmán Alarcón, Paulita Hernández Lima, Salomón Hernández Rodríguez, Maurilio Martínez Ramírez, Eduardo Olivier Álvarez, Florencio Segura Blanco, Donato Segura del Ángel, Marco Sierra Torres, Francisco Torres Fraga, María Verduzco y Gilberto Villalobos Cortés, honorable Ayuntamiento de Cerro Azul, que hizo posible este monumento dedicado a los hombres y mujeres que nos dieron precisamente ese municipio libre. ¿Dónde está entonces el valor de tan grande esfuerzo por conseguir una patria libre y soberana? Si antes bien pertenecíamos al municipio hermano de Tepetzintla, Veracruz, a partir de 1963, el nombre de Cerro Azul, Veracruz, constituyó el municipio número 212 por aquella ley salida precisamente y publicada en el Diario Oficial, y gracias a la intervención del licenciado Fernando López Arias como gobernador del estado. Entonces, con los pies firmes en la tierra y con todo lo que trae consigo el hecho de ser agradecidos con quienes hicieron posible hacer de nuestra tierra un municipio libre, muchas gracias. Esperemos que usted también, ahí en casa, sea firme en su convicción, que solamente de esta manera podremos agradecer a quienes lucharon por conseguir Cerro Azul como municipio libre. Estimado público de Cerro Azul, mi nombre es Soledad Estrada Ibarra, su servidora para toda la vida. Quiero que me hagan el favor de escuchar lo poquito que les voy a comentar. Lo vivimos todos los que vamos a escuchar dentro de unos segundos, minutos, porque ya estamos grandes, ya estamos en decadencia
pero aquí estamos. No es desconocido que en esos momentos ya había demasiada inquietud por parte de todos los sectores que habitábamos al pueblo. De ahí que tanto trabajadores, profesionistas, médicos, ingenieros, amas de casa, comerciantes, todos entramos a levantar la voz para que Cerro Azul pudiera adquirir su libertad. Yo me llamo Alfredo Garza Castillo, nací el 7 de marzo de 1934 en La Curva. En aquel tiempo era una colonia de la congregación Cerro Azul. Tengo en la actualidad 90 años cumplidos, dentro de unos meses ya tendré 91. Repito, nací en La Curva, soy hijo de Gilberto Garza González y de doña Manuela Castillo Cifuentes. En el movimiento de la emancipación de Cerro Azul, fue una cosa que ya la tiene uno, la trae. Veíamos las injusticias de que nosotros teníamos agua, como petroleros en la casa de Pemex que le alquilaban a mi papá, pero los comerciantes, los ganaderos que vivían aquí, los agricultores, pues todo el pueblo que ya era un poquito grande, no gozaban de esas prestaciones porque no las había. Entonces nació en la lucha de los viejos, pero es la lista que vi que tienes. Nació al principio de la lucha por la emancipación de Cerro Azul. Yo me pegué como más que todo porque mi papá era uno de los que intervenían. Yo nací aquí en Cerro Azul, Veracruz, en la querida Curva, cariñosamente llamado Campo Comercial. En 1937, mis padres fueron el señor Porfirio Osorio Jiménez, originario de Tantima, y mi madre, Teodora Almazán Flores, originaria de Chicontepec, Veracruz. Fuimos 7 hermanos. Hubo una reunión y en esa reunión mi madre me dijo, vete a la junta que va a haber, porque se va a tratar de que Cerro Azul se eleve a ser municipio. Vete, va a ser en el parque. Y yo me fui a la junta y de ahí nació el entusiasmo de todos aquellos que participamos en el movimiento para que Cerro Azul fuera municipio libre. Quien guió esa junta y quien fue ahora sí que el que inició este movimiento fue Aniceto Castillo Vázquez. Él fue el que hizo la reunión, siendo secretario Olivier. Eduardo Olivier Álvarez. Así fue como se inició, y aquí en la Galera se hizo la reunión y ahí se formó un comité. En ese comité de aquí de La Curva quedó Lupita Bulos, Edelmiro Osorio y Lencha Ballesteros. Nosotros formamos el comité y de ahí empezamos a trabajar. La agencia municipal no era más que un solo cuarto. Ahí era una agencia municipal olvidada. Pero cuando nosotros empezamos el movimiento, pues fue muy bonito porque todos nos entusiasmamos y empezamos a invitar más personas. Y llegó el momento en que nosotros logramos llevar a Jalapa para que se nos escuchara 8 carros y un autobús con gente de las colonias de la CNOP, de la 17 de Mayo, de la Aguilera, porque las gentes de las colonias humildes fueron los que más nos escucharon que las gentes del centro, porque decían que no, ellos están locos, ¿cómo creen? Y lo logramos. ¿Por qué? Por la tenacidad. Fuimos 1 y 2
y 3 hasta que al final nos dijeron, el gobernador López Arias fue el que nos escuchó y empezó a fraguar el movimiento cívico para que Cerro Azul se elevara a la categoría de municipio libre. A partir de ese momento, al ver tal vez mi juventud o mi deseo de hacer algo, me invitaron a una reunión que tenían ellos periódicamente en el sindicato. No había un lugar específico en donde nos agarraba la inquietud de decir algo o de enterarse de algo. Ahí nos quedábamos hasta que terminara la noche, tal vez dialogando y haciendo los planes para poder trasladarnos a la ciudad de Jalapa al día siguiente. Ahí fue donde empezó la lucha realmente, porque salíamos con lo que tuviéramos. Si había carro, en carros. Si no había carro, 2 o 3 iban nada más. Y así nos rifamos por varios años, hasta que encontramos la campanita que nos sonó allá en Jalapa por el licenciado Sequera. Así me fui enterando de los pasos que se daban y llegó el momento en que pues fue tan duro el trabajo que se hizo que de Tepezintla recibimos amenazas muy duras, como de que nos iban a invadir no sé cuántos gente de Tepezintla. Se lo dijo al gobernador, el señor Basilio R. Miguel. Entonces nos alarmamos todos porque ya sabíamos que esa gente era de armas tomar. Y nos procuramos defendernos en caso necesario. Se apagó un poco el movimiento. Los más viejos que empezaron esta lucha empezaron a dedicarse a su trabajo un poco tiempo, pero otro grupito que veníamos ya con ellos, la seguimos. Para todo esto que ustedes están escuchando, hubo amenazas de todo tipo. Amenazas de día, de noche, en la madrugada, a cualquier hora encontraban ustedes bloqueadas las entradas de los camellones, porque no eran avenidas, eran camellones entre casa y casa. Entonces, por ahí estaban los caballos estacionados como vehículos, esperando que saliera la persona que estaban ellos queriendo lastimar. Todo eso, cada uno de nosotros, tanto los jefes de PEMES, los obreros, los jefes de familia, lo vivieron en carne propia. Y ahora lo están disfrutando los nietos, los hijos y todos los demás ciudadanos que tienen Cerro Azul. De viva voz escuchamos, maestra, que sufrieron ustedes muchos atentados, Sí, ¿verdad? Por parte, de lo que más era la voz de Tepezintla, del sí. cacicazgo que existía. Sí, es cierto. ¿Se acuerda usted de algo? Sí, cómo no, al señor Mario Carvajal, ya para llegar a su casa lo estaban esperando. Y él pues buscó la forma, se brincó la cerca de la escuela Repsamen y para allá se escondió. Al otro día, a los 2 días que hubo otra reunión, nos comentó, pero él fue el primero. Después también acá por cerca del sindicato, por ahí estaba un fulano esperándonos cuando saliéramos. Uno ahí por donde estaba la cooperativa y otro acá por el cine. Entonces, a quien atentaron ahí fue a un profesor Villalobos. A Villalobos. Maestro Villalobos. Fue al que pues detuvieron, ¿verdad? Y luego se corrió la voz y ya, pues, hubo movimiento del pueblo, porque nosotros hicimos una reunión al pueblo informándole de la situación que se estaba presentando en el comité. Y ya entonces hubo un poco más de apoyo, porque en un principio pues no se creía, porque pues era difícil para que Cerro Azul fuera municipio libre. Sin embargo, pues se logró. Don Alfredo, en esa lucha que consiguió el 27 de noviembre la emancipación de Cerro Azul, se ha escuchado mucho que las amenazas eran en los domicilios de algunos de ustedes. Así es. ¿Sí? ¿No se acuerda usted en qué casas se plantaron
aquellos jinetes que venían armados y al grito de van a morir y eso, si no desisten, pues quisiéramos saber quiénes eran. Bueno, pues era gente de Tepezitla. Sí. Y sí, el que querían despacharse era el profesor Villalobos. Profesor Villalobos. El profesor Villalobos tuvo que salir corriendo. Entonces nos juntamos y nos fuimos armados. Él vivía aquí en la colonia Cárdenas, donde está un pozo con la carretera. Ah, sí, el 116. Bueno, ahí hay, de Farías. ahí, Por ahí, ¿no? por ahí. Por ahí. Y sí, fuimos nosotros, íbamos a Aniceto Castillo, Pepe González Amador, este muchacho que tenía el molino, Sí. Cobos, Cipriano Cobos, su servidor y alguien más que de momento no recuerdo, pero ya íbamos a todo. Entonces, pues estábamos jóvenes. Sí. Ya me pusimos al profesor, le pusimos guardia. El profesor era bragado. Así como hablaba muy bonito, era un hombre preparado, también tenía su valor. No quiso salirse de la casa, siguió allí. Y lo que hicimos fue dar parte a las autoridades de que estábamos amenazados. Pero sí, la amenaza era que iban a venir a arrasar con el pueblo de Cerro Azul. Ya no eran tanto los cabecillas del movimiento, era con el pueblo. Era, según esto, pues la gente de don Basilio, no creo que haya sido él que lo decía, pero su gente lo decía. Y digo que no creo porque lo conocí y dentro de su maldad que podía haber tenido, era un hombre que pensaba aún que no tuviera preparación. Tuve la oportunidad de conocerlo. Pero sí, estaba la amenaza. Y nos tocó a varios gobernadores pedirles que nos ayudaran. Y uno de ellos fue Antonio N. Mequirasco. Y pues se reía de nosotros porque no nos daba nada y nomás prometía. Y era un señor que era alcohólico, por cierto. Se le notaba porque lo olíamos nosotros al platicar con él. Así vino la lucha, pocos, pero seguimos en la lucha pidiendo a cuanto representantes del gobierno venían, o sea, diputados o candidatos a diputados, a senadores, y nos prometían, pero no avanzaba esto. En un momento dado, sin dejar este grupo, se formó otro, donde intervenimos casi las mismas personas, más otros del pueblo, y empezamos la lucha para sacar al gobernador nuevo del estado de Veracruz, que en ese tiempo era don Pascual Mirabete y Madrazo, que jugaba por el PRI. Entonces anduvimos con él, dimos mucha lata porque el movimiento de Cerro Azul se fue para todo el estado, lo acompañamos por donde quiera. Al final de cuentas, porque así es la política, el que ganó fue, ¿cómo se llamaba? Que nos dio el municipio. Fernando López Arias. Él quedó electo, entonces ya al licenciado Mirabete y Madrazo lo habían sacado del PRI y ya pertenecía a otro partido. En ese entonces él con su hermano nos incitó a que nos fuéramos a la sierra, a poner la legislatura en la sierra, cosa que pues dudamos. Entonces nació la idea de algunos como Aniceto Castillo, que andaba entre nosotros, que fuera el mismo Jalapa que se pusiera la legislatura doble, y la pusimos, pero ya el gobierno pues ya estaba dominando y nosotros pues nada más éramos un grupo de lucha ya grande. Y a varios los metieron a la cárcel, algunos de nosotros nos pudimos escapar, entre ellos yo, que de la terminal de autobuses, cuando me di cuenta que agarraron al primer amigo, me fui corriendo.
Todos nos invitaban a irnos a la Sierra de Zongolica, pero no aceptamos. El grupo de nosotros dijo, hasta aquí llegamos. Pero Fernando López Arias era un hombre muy colmilludo. Vio que el grupo de nosotros pesaba. Entonces sabía que también estábamos en el grupo que quería el municipio libre. Bueno, mandó a un señor licenciado Sequera, que era el secretario de gobierno, me parece, algo. Ese nos citó a Aniceto Castillo, a José González Amador y a Alfredo Garza Castillo, a Tuxpan. Nosotros estábamos perdidos ya en la lucha para el gobierno, sabíamos que teníamos hasta miedo. Por un lado, don Basilio Remiguel, y por otro lado, que pues, la habíamos regado porque no era el candidato. Entonces, el licenciado Sequera, en el restaurante Florida, nos dijo que traía un recado de don Fernando López Arias, que nos calmáramos, que no siguiéramos haciendo una política sin razón, y que él nos prometía el municipio libre, en el Café Florida. Bueno, pero falta algo muy importante, porque es necesario que todo el mundo lo sepa. El presidente de ese comité en esos momentos era el señor Florencio Segura Blanco, un militante de hueso colorado. Pero, ¿quién era el que imprimía sus ideas? ¿O quién era el que imprimía el documento que se iba a llevar a Jalapa? Pues nada menos que el señor Aniceto Castillo Vázquez. Cualquier documento que había que hacer, ahí estaba él, a la 1, a las 2, a las 3, a cualquier hora que se le llamaba, ahí estaba él presente. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Maestra, el antecedente histórico del cual tenemos conocimiento habla de un comité pro municipio libre de Cerro Azul. Tenía como directivo en un principio a don Florencio Segura Blanco. Sí, sí es cierto. El vicepresidente, pues Salomón Hernández, secretario era Refugio Sobrevilla. Allá aparecía también otro personaje, otro gran maestro que llegó a ser director de la escuela primaria, Cristóbal Reyes Alegre. Ah, sí. ¿Sí? Y así empezaron a formar parte. Ahí también intervino el señor Aristeo Alejandre. J. Alejandre. J. Alejandre. Sí, perfecto. Fue de los primeros, don Regino B. Torres, don Lencho Blanco, y ya al rato nosotros, un señor que se apellida Badas. Gonzalo Bada Ramírez. Del Mirador. Del Mirador. Él también participó. Un gran líder. Fueron de los primeros y nosotros pues nos unimos y ahí empezó el movimiento. Aquí empezaba como vocales, por ejemplo, maestra, Felipe López Cuellar, el doctor muy conocido, y aparecía también el maestro Raimundo Alejandre Cruz, que había sido alumno de su señora madre. Sí. Apareció también otra gran figura, don Catarino Guzmán Alarcón. Catarino, sí. Sí, Manuel Suárez Contreras, Juan Salvador, y apareció también en aquella equidad de género, doña Clemencia López. ¿Se acuerda usted de doña Clemencia López? Sí, una señora que tenía un restaurante. Ah, muy bien. Sí, cómo no. En el comité de propaganda, Salomón Hernández, el doctor Porfirio Gutiérrez, apareció también otro personaje del cual tenemos muchas noticias, don Gilberto Garza González, papá de todos los Garza, de Alfredo, de Gerardo, de Rodolfo, de Abel, de la doctora Zoila. Qué bien. Y apareció también un precursor de los correos, que era don Enrique Cabrera Mellado. Del correo, aquí tenía un... Usted, allí en ese tiempo, bueno, se supone que entablaron el primer oficio dirigido a don Antonio M. Quirasco, sí, así es, de una legislatura. Ya usted tocó el tema con don Fernando López Arias. Sí. ¿Qué se acuerda de todo eso usted, maestra? Pues yo me acuerdo que hacíamos las reuniones en el sindicato. Y de ahí, pues, ya por ahí dijeron, no, que aquí ya no. Nos fuimos a los salones de la escuela Enrique C. Repsamen. Ahí fue donde continuamos con las reuniones. Pues empezamos a hacer oficios y a llevarlos y a mandarlos. Y pues Aniceto Castillo Vázquez fue el que también nos ayudó mucho. Y
todo el comité, el grupo ahí. Y de ahí, pues ya había que ir a Jalapa. Y ya para ir a Jalapa mucha gente decía, no, yo no puedo. O presta tu carro. No, nadie. Pero como yo estaba joven y en ese entonces, pues yo compré hasta 2 carros. Entonces, si no iba un carro, iban 2. Mis 2 carros los prestaba yo. Habiendo otras personas, pero como, pues, eran ya de más edad, a lo mejor no lo pensaban más, ¿verdad? Fuera a pasarle algo a mi carro. Pero yo los prestaba y íbamos a Jalapa. Los jóvenes de ese entonces éramos Leonel Castillo, Pepe Bulos, Pepe Loncho. Pepe Loncho. De mujeres, pues de mujeres iba yo, iba otra maestra también, que nada más éramos 2 maestras, las que, pues la profesora Paulita, que era la más, ahora sé que era la que comandaba todo todos ustedes. A nosotros, ¿verdad? Porque ella por su experiencia, ya como maestra, y nos íbamos a Jalapa, fuimos 2, 3, 4 veces hasta que se nos escuchó, y ya entonces sí buscamos un camión, un autobús. Fue la idea de todos, no, pues vamos a llevar más gente, no nomás somos nosotros. Y ya llevamos un autobús, que por cierto que nos respaldó mucho un líder de la colonia CNOP, que movía a gente humilde, porque para eso la gente media es la que te apoya. Los demás dicen, no, hombre, esos están locos, no va a haber, no se hace eso. Eso no es cierto. ¿Qué les van a hacer caso? Sin embargo, se logró. Pero ahí quien nos ayudaba y nos apoyaba a hacer los oficios era Aniceto, porque él era el secretario de la sección. Y ya entre la profesora Paulita, el profesor San Román y una servidora ya, pues, órale, Cristian, ya redactamos el oficio, ya que Cheto lo haga ya en la máquina y todo, y vámonos. ¿Cuándo es cuando nace aquel manotazo que hace temblar a todos y a reaccionar a todos? Bueno, eso fue mucho antes con Antonio M. Quirasco. Antonio M. Quirasco no dejaba hablar a nadie, era el político que habla y habla y habla y no deja hablar a nadie. Y los representantes, todos éramos pura gente pues, de honor, que no queríamos faltar al respeto. Entonces yo me desesperé, estaba muy chavo, y le pegué en el escritorio. Estábamos parados frente a él porque todos estábamos parados. Peló los ojos, se quedó quieto y allí fue donde los que encabezaban el movimiento pudieron hablar. Era Florencio Segura Blanco, Aristides Arbona, profesor Catarino, Aniceto Castillo y otros. Y ya nos prometió que iba a estudiar la cosa, pero era pura mentira. Así fue como sucedieron las cosas. Y sí, yo en forma personal sí agradezco que fue Fernando López Arias, el que nos hizo justicia. ¿Dónde es donde aparece doña María Verduzco, Maricaba, y aparece también doña Clemencia? Pues en una reunión que hicimos, ahí en esa reunión se formó ese comité y ahí quedó esta Cava. Maricaba. Y doña María Verduzco, pues es una señora que de esas personas que van a todas las reuniones, y de ahí fue con nosotros también. Y también pues formó parte de ese grupo. También se sumó al movimiento, sí. Escapando en el tiempo, también tenemos que mencionar algo muy importante que es necesario conocer. La noticia de que Cerro Azul era municipio libre se dio en el mes de diciembre allá en el centro geográfico, es decir, en el campo industrial, lo que conocemos como en el centro. Así es que allí, frente a las oficinas de la Honorable Sección 13, cientos de gente se congregaron en donde se hace siempre la participación, el estrado, con distinguidas personalidades, oradores que se sumaron allí esa noche, y la letra de grandes escritores, bueno, como el familiar tuyo, Rubén, que también hizo para El Sol de Tampico la reseña del movimiento, de todo lo que observó, ¿verdad? Un momento importante. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando ya es municipio libre? ¿Cómo es que se llega a tener la autoridad para que no quede acéfalo
instrumento ya oficial o legal. Bueno, se forma por parte de la legislatura del Estado, se conforma un consejo. En este caso, el consejo estuvo como primer presidente del mismo, ¿verdad? Tomado de la legislatura, no del voto ciudadano, don Miguel Beltrán, el señor Núñez, estuvo el señor Salomón, ¿verdad? Como primeros ahí encargados como autoridades, y lo digo orgullosamente, mi tío Andrés Barrios como primer regidor. Así es que todo esto es necesario saberlo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, viene ahora sí por parte de la legislatura y luego ya viene la invitación y se da una fecha para que los ciudadanos en forma libre y democrática puedan poner su voto en las urnas para que se sucediera y diera motivo también al primer presidente, por eso se llama presidente municipal constitucional, en este caso de Cerro Azul, Veracruz, y recae en el recientemente desaparecido, acaba de fallecer no tiene mucho, don Aniceto Castillo Vázquez. Esta es parte de la historia y es un encuentro con el tiempo. Ese es un conocimiento que después de que lo que vivimos y en lo personal, quien les habla, me dejó un legado hermoso, este movimiento, al grado que ahorita mis nietos lo están disfrutando, mi familia entera. Ojalá que cada una de las familias cerroazulense sienta lo mismo que siento yo ahorita. Hay que luchar y seguir luchando para que Cerro Azul siga siendo más grande que hoy. Y me siento conmovido, muy agradecido. Y pues, ¿qué más que está mi hijo oyendo? Con esto se va a demostrar que la lucha no fue estéril y que todavía hay mucho por hacer. En este encuentro con el tiempo, tengo que agradecer infinitamente esa labor que tras mucho tiempo, pues ha correspondido al aplauso, ha correspondido al reconocimiento, ha correspondido a muchas cosas de Rubén Zambrano Omar, como productor de este encuentro con el tiempo, ¿sí? De esta historia, de estos pasajes, de esto que nos interesa a los cerroazulenses conocer, para poder enamorarnos del sitio, enamorarnos del lugar, pero sobre todo enamorarnos de la historia de este terruño tan especial que es Cerro Azul, Veracruz. Así es que la próxima cita nos volvemos a encontrar en el tiempo, en otro lugar y con otro tipo de ideas.